En el cumpleaños de mi madre, mi familia abandonó a mi hija de 12 años en un albergue para personas sin hogar porque no tenían espacio para ella, y luego fueron en coche a un restaurante de lujo para celebrar con la familia de mi hermana. No grité. Actué. Al día siguiente, sus vidas empezaron a desmoronarse. Se suponía que sería un sábado normal. Pastel, fotos familiares, risas educadas. En cambio, se convirtió en el día en que mi confianza en mi familia se resquebrajó por completo. Había estado de guardia en el hospital St. Luke desde antes del amanecer. 12 horas después de la semana, todavía con la cafeína y la memoria muscular en la mano, me dije que al menos llegaría a la cena de cumpleaños de mi madre después. Soy enfermera. Estar cansada es prácticamente parte del uniforme. Durante mi hora de almuerzo, llamé a mi mamá desde la sala de personal. «Feliz cumpleaños», dije, balanceando un vaso de café de papel sobre mi rodilla. Parecía muy rápida, ocupada, hablando por encima del ruido de la voz de mi hermana de fondo. Tiffany, 4 años menor, siempre a cargo de las fiestas y las opiniones, comentaba algo sobre la decoración de las mesas y los globos. Habían prometido recoger a mi hija Mia y traerla. «No te preocupes», había dicho Tiffany la noche anterior. «La prepararemos y le llevaremos el regalo. Tú sobrevive a tu turno». Sonó útil. En ese momento, me sentí agradecido. A primera hora de la tarde, uno de mis pacientes recibió el alta antes de lo previsto. Mi supervisora me miró por encima de sus gafas. «Vete, Allison. Te has ganado una salida temprana». Por una vez, no discutí. Me lavé las manos, fiché la salida y conduje directo al restaurante. Un local con fachada de cristal al otro lado de la ciudad donde Tiffany había reservado una sala privada. Quería darles una sorpresa. Por una vez, no llegaría tarde y cansado. Entraría con las velas encendidas. La anfitriona me condujo entre ruido y perfume hasta la larga mesa junto a la ventana. Allí estaban todos. Mis padres en el centro, Tiffany brillando con un destello. Su esposo Eric revisando su teléfono. Son 2 niños, Brianna y Jacob, que ya van por la mitad del postre. Pero no está Mia. Sonreí automáticamente. ¿Dónde está Mia? ¿Fue al baño? Silencio. El tiempo justo para que se me encogiera el estómago. Entonces Brian sonrió con suficiencia. Se ofrece como voluntaria. Parpadeé. ¿Qué? Más risas. De esas que te dicen que eres el único que no entiende la broma. Mi papá levantó su copa de vino. A tu hermana le pareció bien que Mia ayudara hoy en el refugio. Enséñale a ver su perspectiva. Miré a Tiffany. ¿La llevaste al refugio? Sola. La sonrisa de Tiffany permaneció inmóvil. Tranquila, Allison. Está perfectamente a salvo. Trabajo allí como voluntaria todas las semanas. Se queda un tiempo, aprendiendo a ser agradecida. Tiene 12 años, dije. Tiene casi 13. No seas dramático. El tono de Tiffany tenía esa calma melosa que siempre significaba que ya había decidido que tenía razón. Últimamente se ha portado mal. Pensé que le vendría bien una dosis de realidad. Mi mamá añadió con suavidad, Tiffany solo está ayudando. Siempre estás tan ocupada, querida. Metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono y llamé a Mia. Sonó un tono de llamada en el bolso de Tiffany. Ella suspiró, sacó el teléfono y se lo entregó. No necesita estar pegada a esto todo el día. Ese fue el momento en que todo cambió. Dejaste a mi hija con desconocidos y le quitaste el teléfono. Eric se rió entre dientes. Técnicamente, no son desconocidos. Conocen a Tiffany. Empujé mi silla hacia atrás con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Allison, dijo mamá en voz baja, con un tono de advertencia. Por favor, no montes una escena. Demasiado tarde, dije. El humor es mi forma de actuar cuando todo está a punto de estallar. Escena provocada. Salí antes de que nadie pudiera detenerme. Afuera, el aire era como un horno. Me temblaban las manos al intentar meter la llave en el encendido. El camino se desdibujaba. Luces rojas. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Sentía que le habían robado cada minuto de la seguridad de Mia. El refugio estaba a las afueras del centro, un viejo edificio de ladrillo con un letrero descolorido que decía Centro de Recursos Familiares. Al cruzar la puerta de cristal, una mujer detrás de la recepción me miró sobresaltada. ¿Puedo ayudarte? Mi hija, Mia Thompson, fue dejada aquí. Alguien dijo que era voluntaria. El rostro de la mujer se suavizó. ¿Eres su madre? Sí. Menos mal.
Nos dijeron que estarías aquí hace horas. Lleva horas esperándote en el cuarto de juegos. Las palabras te cayeron como una piedra. Los pasillos olían a detergente y crayones. En algún lugar, un niño pequeño lloraba. La mujer me condujo por una puerta estrecha a una sala común llena de cunas. Mía se sentó en uno de ellos, con la mochila sobre las rodillas, intentando no llorar. Al verme, dejó escapar un suspiro tembloroso y corrió directamente a mis brazos. «Viniste», susurró. «Siempre vendré», dije, abrazándola fuerte. «Siempre». Se apartó lo suficiente para mirarme. La tía Tiffany dijo que tenía que aprender lo afortunada que soy. Dijo que si me gustan los chicos a los 12, terminaré aquí. Me tomó un segundo entender sus palabras. «¿Te gustan los chicos?». Ella asintió, con las mejillas rojas. «Hay un chico de la escuela, Tyler. A Brianne también le gusta. Le dije que me parece simpático. Eso es todo. Eso es todo». Me tragué la ira que subía como calor a mi garganta. «No hiciste nada malo». Se mordió el labio. Tenía miedo. No sabía si sabías que le tomé la mano. Ahora lo sé. La empleada asintió cortésmente, visiblemente aliviada de que la reunión se llevara a cabo. Le di las gracias, firmé un formulario que apenas leí y acompañé a Mía afuera. El cielo del atardecer era del color del humo. Subió al coche sin decir palabra, todavía agarrada de mi mano. A medio camino, me susurró, «Mamá, ¿hice algo malo?». Mantuve la vista fija en la carretera. «No, fuiste sincera». Hay gente que no se lleva bien con la honestidad. Ella asintió, mirando por la ventana. Quería prometerle que todo estaría bien, que las familias no se hacen esto. Pero las palabras se me quedaron grabadas, porque ahora sabía que sí. Cuando llegamos a casa, se fue directo a su habitación. Yo estaba en el pasillo, todavía con su teléfono en la mano. El que Tiffany había confiscado, y miraba la pantalla negra. Mi reflejo parecía desconocido, cansado, sí, pero también algo más. Cierto. No grité. Ni siquiera lloré. Simplemente sabía lo que venía después. Algo cambió en mí esa noche. Y nada volvería a ser igual. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mía sentada en ese catre estrecho. Con la mochila sobre las rodillas, esperando a alguien que nunca debió dejarla allí. A las 2 de la madrugada, dejé de fingir. Preparé un té que no tomé y me senté a oscuras, viendo cómo la ventana se llenaba con el primer gris de la mañana. Te dices a ti mismo que momentos como ese son únicos. La familia pierde la cabeza por un día, las cosas se ponen tristes, y uno lo arregla porque eso es lo que hacen las familias. Excepto que llevo décadas parchando cosas. No surgió de la nada. Nunca surge. Tiffany nació cuando yo tenía 4 años. Recuerdo el pasillo del hospital y la manta rosa sobre la que todos se alineaban. La atención se desvió al instante. De foco a luz de noche. Incluso de niña, brillaba un ojo. Organizada. Me encargaba de sus tareas, sus juguetes, sus historias. Ella era la artista. Yo, el tramoyista. Mamá solía decir, «Allison, eres tan confiable». Sonaba a cumplido hasta que me di cuenta de que confiable significaba invisible. Tiffany se convirtió en un torbellino de encanto, cantando, riendo, convenciendo a cualquiera de cualquier cosa. Podía derramar jugo en la alfombra y, de alguna manera, culparme por haberle dado el vaso equivocado. Tenía un talento especial, el caos con la sincronización perfecta. Yo hice lo contrario. La universidad, la enfermería, la vida predecible. Mientras ella perseguía cada idea pasajera, la escuela de arte, un blog de viajes, una marca de bienestar que duró 2 meses, yo cambiaba vendas y ahorraba para la jubilación. Planetas diferentes, los mismos padres orbitando alrededor de un hijo, Tiffany. Cuando murió nuestra abuela, el testamento sorprendió a todos. Se saltó por completo a nuestros padres y nos dejó la casa familiar, donde crecimos, a nosotros, la mitad de cada uno. Nadie lo dijo en voz alta, pero yo sabía por qué. La abuela había visto el patrón mucho antes que yo. Al principio, no cambió nada. Tiffany se quedó allí con mamá y papá en la única casa que había conocido. Más tarde, cuando se casó con Eric, él también se mudó. Fui yo quien se fue, busqué un pequeño apartamento más cerca del hospital y construí una vida sin el eco de su ruido. Todavía lo llamaba nuestro hogar familiar. La llamaba la casa que pagué sin vivir en ella. Su boda fue de esas que se ven en revistas de estilo de vida, encaje, fuegos artificiales, música en vivo, todo. Recuerdo verla caminar hacia el altar, toda brillo y luz, todos brindando por el hermoso nuevo comienzo de Tiffany.
Mía aún no había nacido. Aún me faltaban años para ser madre. En aquel entonces, pensé que tal vez el desequilibrio desaparecería cuando fuéramos adultas. Spoiler, no lo hizo. Eric era bastante amable al principio, encantador, corporativo, bien vestido. El tipo de hombre que trata a los camareros como si fueran accesorios. Tuvieron a Brianne, luego a Jacob, y la fama simplemente creció. Para cuando llegó Mia, la siguiente generación ya estaba ensayando el mismo guión. Los recitales de baile de Brianne eran una emergencia nacional. La boleta de calificaciones de Mia, con un sobresaliente, apenas obtuvo una, qué bien, querida. Pensarías que ya estaría acostumbrada, pero hay algo en ver a tu hija aprender que está en segundo lugar que hace que las viejas heridas duelan con más fuerza. Me lo tragué. Siempre lo hacía. El dinero empezó siendo poco. Solo hasta el viernes, decía Tiffany, agitando las pestañas que deberían haber venido con una etiqueta de advertencia. 100 por aquí, 500 por allá, startups, multas por pagos atrasados, un curso de fotografía que necesitaba para construir su marca. Cada vez que la ayudaba, me decía que era temporal, que algún día maduraría. Adelanto, no lo hizo. Mamá siempre lo suavizaba. Siempre ha sido buena con el dinero, Allison. Está intentando traducir. Sigue pagando. La mantiene contenta. Las cantidades aumentaron. Cuando uno de sus proyectos fracasó estrepitosamente, una caja de suscripción de belleza cuyo envío costó más de lo que costó, me llamó llorando por las deudas. Le transferí $3,000 antes de preguntar el total. Al cabo de un tiempo, dejé de contar. Pero los recibos no. Vivían en una carpeta en mi escritorio, como pequeños fantasmas con números. Entonces llegó la llamada de los 20,000 pesos. Quería lanzar una serie en línea sobre cómo empoderar a las mujeres para que vivan con autenticidad. Le pregunté qué opinaban los cobradores de deuda sobre el empoderamiento. No se rió. Ese fue el día que puse el límite. Si volvía a ayudarla, le dije, tenía que ser oficial. No soy tu banco. Lo haremos solos, y tu mitad de la casa lo asegura. Dudó, pero la desesperación hace a la gente amable. Firmamos papeles en la mesa de mi cocina. Lo certifiqué al día siguiente. Me prometió devolverlo en un año. Guardé el expediente bajo llave y no se lo dije a nadie. Ni siquiera mamá. Especialmente mamá. Pasaron los años. Nada cambió. Tiffany siguió reinventando el fracaso como evolución creativa. Cada nueva idea venía acompañada de una nueva disculpa y otra promesa vacía. La casa se volvió más ruidosa. Sus hijos, mis padres, el torbellino constante de sus proyectos. Pero, por alguna razón, nunca resonó la gratitud. La visitaba menos. Siempre que iba, mamá me hablaba con entusiasmo del último negocio de Tiffany. Eric me ofrecía vino, con los labios apretados y educado, como si yo fuera una empleada a la que se toleraba en una fiesta de empresa. Hasta Mia se dio cuenta. No les gustamos mucho, ¿verdad?, susurró una vez en el coche. Le dije que las familias eran complicadas. Dijo que era una palabra elegante para decir injusto. ¡Qué lista! Para el cumpleaños de mamá, Tiffany aún no había pagado ni un centavo. El interés por sí solo podría haberme comprado unas vacaciones que nunca tomaría. Pero no insistí. Me dije a mí mismo que la paz valía más que los principios. Me equivoqué. Ahora, sentada en la oscuridad junto a mi hija dormida, esa mentira por fin dejó de funcionar. Cada escena se repitió, las risas en el restaurante, la sonrisa de Tiffany, el asiento vacío donde debería haber estado Mia. No la abandonaron sin más. Lo aceptaron. Convirtieron una celebración familiar en su castigo, en su humillación, el mismo día que brindaron por la vida de mi madre. Y quizá pensaron que los perdonaría, como siempre. Subestimaron a los callados. No explotamos. Calculamos. Me levanté, fui a mi escritorio y abrí la carpeta vieja. Recibos, transferencias, firmas, todo mi historial de utilidad. Pensaron que nunca lo usaría. Quizás yo también lo pensé. Pero esa noche, con la casa en silencio y la respiración tranquila de Mia a mi lado, me di cuenta de algo simple y aterrador. Lo único que mantenía unida a esta familia había sido mi disposición a perder. Y ya no quería perder más. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón y le susurré a nadie en particular, toda deuda deja huella. Entonces apagué la luz, sabiendo ya que por la mañana todo empezaría a cambiar. El abogado hojeó mi carpeta como si leyera un informe policial. Recibos, transferencias, el contrato de préstamo notariado, años de mi deuda por la paz. Nunca planeé usar esto, dije. Se suponía que era simbólico. Se ajustó las gafas.
Es ejecutable. Firmado, fechado y notariado. Podrías recuperar la deuda, o la propiedad, recuperar la propiedad. Repetí. Parecía más limpio que quedarse con la casa. Me explicó el proceso, una carta de requerimiento de 30 días y, luego, la ejecución hipotecaria si Tiffany no pagaba. Cuando me preguntó si quería continuar, firmé. No me temblaba la mano. Eso me asustó más que nada. La carta llegó al día siguiente, oficial y pesada. La leí 2 veces, la doblé y la dejé en la encimera junto a la tetera. Por un momento, pensé en romperla. Entonces recordé la voz de Mia. ¿Hice algo malo? Clic, me fui al buzón. Tiffany llamó 2 días después, gritando. ¿Estás loca? Me vas a demandar, le dije. Todavía no. La carta te da 30 días. La voz de mamá llegó débilmente detrás de ella. Estás exagerando. Añadió papá. Somos una familia, Allison. Tiffany insistió. Se trata de lo que pasó con Mia, no. Nos estás castigando. Te estoy haciendo responsable. Tiene 12 años. Le estábamos enseñando las consecuencias, mostrándole lo que pasa cuando las niñas de su edad empiezan con los niños. Es una niña, Tiffany. No es un cuento con moraleja. Se quedó callada y luego siseó. Te arrepentirás de esto. Tal vez, dije, y colgué. Después, me senté en mi escritorio, mirando el teléfono hasta que el silencio me pareció oxígeno. Fotos antiguas esparcidas sobre la mesa. Mia con su uniforme escolar. Tiffany en su boda. Nuestros padres sonriendo en ese mismo porche. Reabrí la carpeta. Números, firmas, una cronología de la explotación. Susurré, no estoy robando nada. Estoy recogiendo recibos. El sueño me evitó otra vez. Alrededor de la medianoche, Mia entró en la sala, con la manta colgando tras ella. ¿No podías dormir?, pregunté. Negó con la cabeza, se sentó a mi lado y empezó a revisar su teléfono. Entonces se quedó paralizada. Mamá. Mira. En la pantalla había una foto de la fiesta de cumpleaños. Brianne, la hija de mi hermana, solo unos meses mayor que Mia, sonriendo junto a ese mismo chico de 13 años, Haller, pulseras a juego, emoji duro, pie de foto, el mejor cumpleaños de todos. Se me revolvió el estómago. ¿Cuándo se publicó esto? Ayer. Así que eso fue todo. No es moral. No es protección. Solo celos con aureola. Tiffany no le había estado dando una lección a Mia. Le había estado enseñando a su propia hija a ganar. Imprimí la foto y la metí en la carpeta encima de los recibos. Prueba de hipocresía. No es evidencia legal, sino algo mejor. Claridad. Por la mañana, llamé al abogado. Le dije que enviara el seguimiento. Seguimos adelante. No preguntó por qué. Tal vez percibió la firmeza en mi voz, esa que reemplaza al miedo cuando la ira finalmente se apaga. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los mensajes de voz de mamá empezaron a ser suaves. Te queremos. No hagas esto. Entonces, más afilado. Esto no es lo que eres. Papá intentó usar la lógica. Destrozarás a la familia. Eric amenazó con contratar a su propio abogado. Tiffany alternaba entre disculpas e insultos como en una ruleta emocional. No respondí. Cada mañana revisaba mi bandeja de entrada. Actualizaciones legales. Confirmaciones de correo certificado. Cada noche escuchaba la respiración de Mia en el pasillo, recordándome a mí mismo para quién era esto. Una tarde pasé por delante de la casa. Las luces brillaban en las ventanas. Se filtraban risas por el cristal. Desde la calle parecía tranquilo. Como la imagen de una familia que nunca había hecho nada malo. Podría haberme detenido. Dejé que se disculparan lo suficiente para hacerme ceder otra vez. En cambio, seguí conduciendo. Solían decir que era demasiado serio, demasiado frío. Resulta que esos rasgos son una buena armadura. Durante años me enseñaron a callar, a perdonar. Confundieron la moderación con debilidad. Pero hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Y algunas deudas no desaparecen. Vencen. La primera vez que vi el video de Tiffany, casi me reí. Estaba sentada en su auto, con el rímel brillando y la voz temblando lo justo para sonar ensayada. Mi propia hermana, empezó, está intentando robarnos la casa familiar. Falsificó documentos, tergiversó mi bondad, sniff. Y ahora está destruyendo todo lo que construimos. Su miniatura se titulaba, La traición de mi hermana en dramáticas letras rojas.
Clásico Tiffany. Tragedia con filtro. Los comentarios llegaron rápido. Amigos de la familia. Antiguos compañeros de trabajo. Desconocidos con opiniones. Los leí todos, sobre todo por curiosidad morbosa. La mitad decía que era valiente al decir su verdad. La otra mitad me pidió mi versión de los hechos. No contesté. En cambio, llamé a mi abogado. ¿Puede esto afectar el caso? No, a menos que la jueza esté suscrita a su canal. Dijo que eso me hizo reír de verdad. Corto, agudo, con humor como si fuera un medicamento para la presión arterial. Al día siguiente, redobló la apuesta con otro video. Precioso, más dramático, quizás incluso con mejor iluminación. Entonces mamá publicó un estado en Facebook. La familia es para siempre, no importa lo que piensen algunos. Papá lo compartió con un pulgar hacia arriba. La sutileza nunca fue el punto fuerte de nuestra familia. Mía lo vio primero. ¿Quieres que lo denuncie? ¿Podría hacer clic en el botón de denunciar el video? Preguntó, con el pulgar sobre la pantalla. No, dije. Que hablen. Es más barato que la terapia, pero algo dentro de mí quería que la verdad constara en actas. No gritada, sino registrada. Así que escribí una publicación. 3 frases. Sin hashtags. Desde que esto se hizo público, mi hija de 12 años fue abandonada en un albergue por su propia familia. Tengo todos los registros, todas las transferencias, todas las firmas. La verdad no necesita atrios. Entonces puse mi teléfono boca abajo y me fui. A la mañana siguiente, la sección de comentarios era un campo de batalla. La mitad se había dado la vuelta. La gente recordaba los viejos proyectos de Tiffany que nunca retribuían a los inversores, o la vez que usó dinero de caridad para marketing. Aparecieron capturas de pantalla, se difundieron historias, y de repente mi silencio pareció fuerza. No lo era. Era agotamiento en mejor presentación. 3 noches después, sonó el timbre. Mía estaba arriba leyendo. La lluvia golpeaba el porche. Cuando abrí la puerta, Tiffany estaba allí con nuestros padres detrás, como si fueran bailarines de fondo. Tenía el pelo lacio. Su confianza me halaga. Necesitamos hablar, dijo. Me hice a un lado, pero no dije que pasara. Entraron arrastrando los pies en la sala, goteando lluvia sobre mi alfombra. Mamá se aferraba a su bolso como a un salvavidas. Papá rondaba junto a la ventana. Tiffany miró a su alrededor, observando mis muebles como si no pudiera creer que, por una vez, estuviera en el lado equivocado de la propiedad. Acabo de hablar con un abogado, dijo. Dijo que, de hecho, podrías quedarte con la casa. Podría, dije. Will. Allison, por favor. Mamá empezó, con la voz temblorosa. Lo entendemos. Estás enojada, pero esto ya ha llegado demasiado lejos. ¿En serio? Papá intentó usar un tono razonable. Todos cometimos errores. Me reí. Sí, algunos de nosotros hicimos el tipo que se puede entregar con papeleo legal. Tiffany se erizó. Fue una lección. Eso es todo. Lo estás exagerando. Dejaste a un niño de 12 años en un albergue para personas sin hogar. No estaba sola. Estaba aterrorizada. Grité, más fuerte de lo que pretendía. Entonces bajé la voz. No le diste una lección. Le mostraste quién eres. Me miraron fijamente, en silencio por una vez. Entonces mamá empezó a llorar. Tiffany apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Te entendiste, dijo papá finalmente. No necesitas arruinarnos la vida. No estoy arruinando a nadie, dije. Estoy cobrando lo que ya pagué. Nadie dijo nada después de eso. El sonido de la lluvia llenó el silencio como un aplauso que nadie quería oír. Se fueron unos minutos después, murmurando sobre contratar a su propio abogado. Cuando se cerró la puerta, me quedé allí un buen rato, escuchando la lluvia. Mía apareció en las escaleras. ¿Eran ellos? Sí. ¿Se disculparon? La verdad es que no. Ella asintió como si esperara esa respuesta. Podemos pedir pizza, dije. ¿Qué momento? Dije. 3 meses después, la sala olía a aire acondicionado y nervios. Tiffany estaba sentada al otro lado del pasillo. Con los brazos cruzados, maquillada de nuevo impecable. Su nuevo atuendo para la actuación. Mamá evitó el contacto visual. Papá parecía 10 años mayor. Eric no estaba allí. Al parecer, incluso él tenía límites. Mi abogado habló primero, con calma y precisión. Explicó el cronograma, las transferencias, el contrato notariado, cada cifra.
Cuando Tiffany finalmente testificó, dijo que el dinero era un regalo. El juez arqueó una ceja. ¿Un regalo con un plan de pago notariado? Esa fue la única vez que sonreí. La decisión tardó 15 minutos. Los totales equivalían a más de la mitad del valor de la propiedad. Sentencia. El título me fue transferido en su totalidad. El abogado deslizó el documento certificado por la mesa. Ahora es tuyo. Por un segundo, me quedé mirándolo. Esperaba que la victoria se sintiera más grande. Quizás más ruidosa. En cambio, fue como apagar una máquina que llevaba años zumbando. Cuando llegué a la casa, ya estaba vacía. Faltaban la caja y los muebles. La familia se fue. Solo quedaba el tenue olor a velas y pintura. Recorrí cada habitación. El pasillo donde Tiffany una vez organizó sus desfiles de moda. La habitación que compartimos de niñas. La cocina donde mamá solía tararear mientras ignoraba cualquier señal de alerta que hubiera puesto. En un rincón de la sala había un marco de fotos olvidado. Nuestra familia sonriendo en la boda de Tiffany. Lo dejé allí. En la cocina, pasé la mano por la encimera. Ya estaba lisa. No quedaban huellas. Pagado en su totalidad. Susurré. Un año después, la paz parecía a distancia. No había hablado con ninguno de ellos desde el juicio. Me enteré por mis primos. Siempre los mejores reporteros sin sueldo. Mamá y papá se mudaron a un estudio de una sola habitación cerca de la autopista. Dijeron que era temporal. Nunca lo es. La vida de Tiffany se desmoronó más rápido. Eric se fue. La culpó por perder la casa. Su crédito se desplomó. Los caseros dejaron de devolver las llamadas. Los niños vivían casi siempre con él. Y cuando alguien mencionó haberla visto en el albergue para personas sin hogar, el mismo que una vez llamó su proyecto de voluntariado, no supe qué sentir. Excepto quizás justicia. Su canal todavía existe, técnicamente. Último video. 14 visualizaciones. La mitad probablemente suyas. Mía, por otro lado, ya tiene 13 años. Está segura de sí misma. Está feliz. Y sí, está saliendo con ese Kyler. El mismo chico que se suponía que no le gustaba. Al parecer, descubrió toda la historia. Como pasó horas en un refugio por su culpa y le escribió, supongo que te debo una cita. Ahora es su chiste favorito. Después de todo, el universo tiene sentido del humor. Todavía guardo la carpeta en el cajón, no como prueba, sino como recordatorio. Así que ahí termina todo. ¿Demasiado lejos? ¿No lo suficiente? Dime. Y no olvides suscribirte para más.